El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España. Libertad bajo palabra. Ladera este. El mono gramático. Pasado claro. El laberinto de la soledad. Águila o sol. El arco y la lira. Las peras del olmo. Puertas al campo. Corriente alterna. Posada. El ogro filantrópico. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios. Nacional de Letras, Lisa, Jerusalén, Olin Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Muy buenas noches. Hemos recibido decenas de cartas y cientos de telefonemas felicitando a Octavio Paz y a Televisa por la serie Conversaciones con Octavio Paz. Muchas gracias por su interés en esta serie. Y muchas de sus cartas y telefonemas nos solicitan que volvamos a transmitir los programas de contenido histórico-político. Ellos son La experiencia de la Guerra Civil Española con Luis Mario Schneider y los dos programas que tuvieron por tema el México independiente y contemporáneo. La primera parte titulada El laberinto y el liberalismo y la segunda, Presente de México, en la que tuvimos como invitado a Enrique Krause. Atendiendo a sus solicitudes, vamos a transmitir a partir de hoy estos tres programas durante las próximas 3 semanas. Empezamos con la experiencia de la Guerra Civil Española. Que usted la disfrute. Muy buenas noches. Nuestra conversación de hoy con Octavio Paz será sobre la experiencia de la Guerra Civil Española. Nuestro invitado es el escritor argentino Luis Mario Schneider, autor de La inteligencia y la Guerra Civil Española, Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, que es el tema del que hablaremos esta noche. También ha escrito México y el surrealismo, 1925-1950. Y es autor del prólogo e hizo la selección del libro México en la obra de Octavio Paz. Luis Mario Schneider es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es director de la editorial Oasis. Muchas gracias, señor Schneider, por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Gracias. Bien, Octavio, vamos a rememorar una época importantísima, creo, en su vida, señaladamente importante y además bastante, digamos, polémica. Empiezo un poco a hacer historia. Usted fue a España en plena Guerra Civil en 1937 para asistir al Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que también se llamó y se manejó más con el nombre del Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Era la segunda vez que en el mundo se reunían escritores para discutir no solamente el problema español, que no fue el índice fundamental, sino una corriente literaria que se puso muy de moda a partir de la Revolución Rusa y que se concretizó como
como teoría artística llamada el realismo socialista en el Congreso en Moscú en 1932. Usted recuerda que fue precisamente Sí. Máximo Gorki, ¿no? El vocero Sí. del Bueno, estalinismo. perdóneme que le interrumpa un momento. Sí, había cierta conexión, pero también hay una diferencia fundamental. En aquel congreso en la Unión Soviética, en la cual se aprobó lo del realismo socialista, fue una doctrina que muchos escritores adoptaron, pero el tema del primer congreso de escritores antifascistas de París y del segundo congreso de escritores antifascistas de Madrid, Barcelona y Valencia no fue realmente una doctrina literaria, fue simplemente la necesidad de que los escritores se uniesen en defensa de lo que en aquella época se llamaba libertad por la cultura. Sí, bien, no estoy de acuerdo con usted. Sí, era en cierto modo era una aplicación, diríamos, de aquella teoría del Frente Popular. sí, Frente único contra el fascismo. sí, pero de alguna manera se ponía en circulación, ¿no es cierto?, y se discutía una problemática literaria, es decir, más bien que una problemática literaria, la actitud que el escritor tenía que tener en su época. Es decir, transformar como cultura valedera la cultura popular, es decir, el escritor como un ente sociopolítico, como un individuo tan responsable como el obrero en una militancia, ¿no es cierto? Su literatura era una forma de militancia. Bien, Sí. lo, Bueno, sí, ¿no? sí y no. Digamos, Bueno, pero en el curso de la conversación va a aparecer aclarar más, claramente ¿no? la diferencia. Ahora, sí. lo que interesa fundamentalmente, usted era bastante joven, por entonces tenía 23 años. Sí. Mis preguntas obedecen un poco a esta primera Sí. reflexión. Es decir, ¿usted tenía preparación de estas teorías que circulaban o de alguna manera, digamos, usted tenía conciencia, preparación para ella, o usted, qué sé yo, por experiencias de tipo personales como estudiante o el mismo ambiente que se vivía en México, recordemos que era la época de Lázaro Cárdenas, es decir, usted pudo respirar un poco toda esa situación para asistir a un congreso que en definitiva era un congreso político? Bueno, yo creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? Sí, en términos absolutos, pues nunca puede uno estar totalmente preparado, pero evidentemente hay que pensar esos años. Son los años de la década de los 30. En la primera parte, en el primer cuarto del siglo XX, los artistas, los escritores, habían descubierto lo que llamaríamos la revolución en el arte. Habíamos tenido el cubismo, el expresionismo, una serie de doctrinas estéticas, literarias también, y finalmente el surrealismo, pero no había habido claras actitudes políticas, excepto en el caso de los surrealistas. En cambio, cuando empieza la década de los 30, se opera el fenómeno de que los escritores de mi generación y también los de la generación inmediatamente anterior se lanzan a la política. Por ejemplo, uno de los más famosos de aquellos años, André Malraux. André Malraux escribe La condición humana, que es un poco la gesta de los comunistas chinos en esos años. En Inglaterra, Oden, Spender, todo este grupo de poetas jóvenes se alía a las causas de la izquierda o del antifascismo. También hubo escritores fascistas, no hay que olvidarlo. Bueno, en México y en América Latina también se dio el fenómeno. Y nosotros, en mi generación, pues teníamos, por una parte, estéticamente descendíamos directamente del grupo de los contemporáneos, que eran los que habían traído a México la revolución estética. El arte moderno, ellos lo introducen en México, lo modifican de un modo original y creador. Nosotros heredamos esto, pero al mismo tiempo pensamos que el hombre era un ser histórico y que ellos seguían pensando en la poesía pura, en el arte puro, mientras que nosotros nos habíamos planteado el problema de la poesía y la historia, la poesía y la revolución. ¿Y en esa época qué leían usted y los miembros de su generación? En aquella época bastante, habíamos leído desde luego a Malraux, a todos los grandes, a Gide, lo habíamos leído las adiciones de Gide al comunismo, habíamos leído a Marx, y también habíamos leído a los escritores reaccionarios que tuvieron una gran influencia en mi generación, como Spengler, el filósofo alemán, y a los grandes filósofos, a Nietzsche. Todo esto había creado una especie de efervescencia en mi generación. Recuerdo mis discusiones, mis conversaciones con José Revueltas, con Efraín Huerta, con Enrique Ramírez y Ramírez, y con otros más. Algunos de mis amigos, al poco tiempo, ingresaron en el Partido Comunista. Pasaron de la universidad al Partido Comunista. Otros, más bien,
entraron o fueron dirigentes o teóricos de Acción Nacional. Pero lo que es claro es que mi generación estuvo tocada por la violencia. No éramos muy tolerantes, no creíamos mucho en la tolerancia, no creíamos mucho en la democracia. Estábamos atraídos por los extremos, diríamos. En estas conversaciones que tenía yo con mis amigos, pues claro, el gran problema era qué hacer en este momento políticamente. Había la teoría del Frente Popular. Al mismo tiempo había la sombra de Trotsky. En todas nuestras conversaciones estaba la sombra, al mismo tiempo liberadora y maléfica de Trotsky. Era un poco el Satanás de la izquierda. Y esto, yo nací en esta atmósfera de un diálogo secreto, diríamos, con el trotskismo. Y con la crítica del trotskismo a la burocracia soviética. De modo que estábamos un poco divididos entre estas dos tendencias. La mayor parte de mis amigos dejaron de dudar, pero algunos de ellos hicieron de la duda un poco el drama de su existencia, como José Revueltas. Así que yo sí me siento que estaba preparado, lo mismo literaria que políticamente. Digo, pero usted se sentiría así bajo la denominación de la época, un poco lo que se llamaba el compañero de ruta, eso sí. Un poco sí, sí. Un poco sí. Yo no era miembro de ningún partido, y no era miembro de ningún partido porque tenía mis grandes dudas. Sí. Ya le hablé de la sombra de Trotsky, sí, que me hacía dudar de la eficacia y de las doctrinas de Stalin y del Frente Popular, por una parte, y por la otra tenía mis dudas frente al marxismo. Y claro, mi gran objeción en aquella época era sobre todo de orden estético. Nunca acepté el realismo socialista, nunca pensé que aquello era posible, siempre quise distinguir entre poesía y propaganda. De ahí que cuando los jóvenes españoles de mi edad, los de Hora de España, Serrano Plaja, Gil Albert, Sánchez Barbudo y los demás, hicieron aquella ponencia en este Congreso de Escritores a lo que usted se refiere, hablando de que había que distinguir entre arte y propaganda, yo sentí inmediatamente simpatía con él, hacia ellos. Mayor simpatía que hacia mis amigos mexicanos que habían cedido casi completamente a la doctrina nefasta, para mí en aquella época y ahora, del realismo socialista. Sí, que eran militantes, ¿no? Pero tampoco era usted partidario de la poesía pura. No, ahí está el problema. El problema era ese. Claro, la gran solución, quizá podemos hablar de esto al final de nuestra conversación, la solución la habían dado unos poetas de la generación anterior a la mía, por una parte en Francia, los surrealistas, y por otra parte, aunque en una dirección opuesta, diríamos, a mis ideas políticas de aquella época, los poetas de lengua inglesa, Eliot y Pound, que sí habían hecho una especie de unión o de síntesis de las conquistas estéticas de la vanguardia, del modernismo poético y de la historia. Octavio, es incuestionable que la guerra civil española pues conmovió, digamos, a la mitad por lo menos de la intelectualidad de todo el mundo. Yo creo que más. ¿No? O más quizás, ¿no? Porque realmente fue una revolución de replanteos mentales inclusive en el mundo entero, ¿no? Ahora, ¿qué motivaciones tuvo en usted para escribir No pasarán, ese extenso poema que usted nunca recopiló en sus distintas versiones de Libertad debajo palabra, que además, digo, tengo acá un ejemplar, costaba 10 centavos y que la venta de los 3.500 ejemplares se vendió para el Frente Popular Español en México, ¿no? Es decir, me gustaría conocer un poco la historia y el estado de ánimo. Yo escribí aquel poema casi como se escribe un poema de amor, es decir, por emoción, bajo el golpe, bajo el soplo de la emoción. Yo recuerdo que tenía amigos que no eran de ninguna manera, que no compartían mis ideas políticas, como Jorge Cuesta, y Jorge Cuesta me hizo una pregunta que usted me dijo, bueno, Octavio, ¿y usted por qué escribió este poema? ¿Usted cree que esto va a afectar el curso de la guerra? Le dije, no, de ninguna manera, no soy tan vanidoso. ¿Usted cree que alguien se va a convertir? Le dije, bueno, puede que sí, ¿por qué no? Uno o dos pueden convertirse, pero yo no creo en eso, le dije. Yo no creo en la propaganda, le dije. Escribí el poema sinceramente. Escribí el poema como una necesidad íntima. Ahora, después, a los pocos meses, al leerlo otra vez, me di cuenta que yo había confundido la emoción con la creación y la elocuencia con la poesía. En esos días, cuando se publicó mi poema, también publiqué un libro de poemas más bien de tipo erótico que se llamaba Raíz del Hombre. Y en la revista Letras de México, no sé si en el primer número o en el segundo número, que era la revista de la generación anterior a la mía, dirigida a Octavio Barreda, apareció un artículo muy inteligente y que yo agradezco todavía,
de Jorge Cuesta, hablando de mi libro. Entonces, esto para mí fue el primer artículo que se escribió sobre mí, y además que la primera nota crítica sobre mi obra haya sido escrita por Jorge Cuesta, todavía me conmueve. Éramos bastante amigos, pero en el mismo número de Letras de México, en otra sección, sin firma, había una pequeña nota en que se transcribía un pedazo de No Pasarán como un ejemplo de falsa buena poesía. Decía, no citaban mi nombre, decían, el autor de estas líneas es evidentemente un joven, un poeta que tiene conocimiento, que tiene de la poesía moderna, de la poesía actual, pero esto no es poesía, esto es retórica. Bueno, vamos a hacer la prueba ahora, Octavio. ¿Por qué no nos lee la primera estrofa y parte de la última? La primera ¿sí? estrofa es la que este crítico, y yo le diré a usted ahora quién fue el crítico, era Ortiz de Montellano, y aquello me impresionó mucho y creo que tenía razón. Como pájaros ciegos, prisioneros, como temblantes alas detenidas, o cánticos sujetos, suben amargamente hasta la luz aguda de los ojos y el desgarrado gesto de la boca, los latidos febriles de la sangre, petrificada ya e irrevocable. No pasarán. Esta es la primera estrofa. Sí, hay cierta elocuencia, no sé. Y lo que a usted le gusta es la segunda, sí. la penúltima, ¿no? Detened a la muerte, a esos muros siniestros, sanguinarios, o poned otros muros. Reconquistad la vida detenida, el correr de los ríos paralizados, el crecer de los campos prisioneros, reconquistad a España de la muerte. Bueno, yo apruebo estos sentimientos, pero repruebo esta retórica. Pero es muy válida históricamente, bueno, además, ¿no? Muy significativa. Bueno, usted sabe que yo soy un lector más de mis poemas, claro, como todos, claro. Y no pretendo tener la razón. Usted no era miembro de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, ¿verdad? ¿Cómo y por qué fue entonces invitado al Congreso de Escritores Antifascistas? Yo nunca fui miembro de la LEAR, porque yo no compartía la ideología estética de la LEAR, y tampoco mucho parte de su ideología política. En realidad, ¿no? Ellos sí eran absolutamente ortodoxos, no tenían dudas, eran militantes, creían en el realismo socialista, en el arte proletario, etcétera, etcétera. Yo no. Yo me había ido a Yucatán con otro grupo de amigos a fundar una escuela de secundaria para trabajadores. Era la época de Cárdenas, era la época de la reforma agraria. Los meses que pasé en Yucatán me conmovieron, me emocionaron. Escribí un poema, que es un poema de tema social, Entre la piedra y la flor, que me sigue gustando. Creo que ese sí tiene, que ahí hay algo, no sé si sea un buen poema, uno no puede saber, pero ahí sí hay una suerte de verdad, yo creo. Pero en fin, estaba yo en Yucatán, sin pertenecer a la LEAR, cuando recibí un telegrama de México en que me decían que había sido invitado. Pero el telegrama no lo firmaba la LEAR, lo firmaba una persona amiga mía, y que me decía, no te van a enviar la carta, ya te explicaré después. Entonces, tomé el avión, vine a México y descubrí la pequeña intriga. La Alianza Internacional de Escritores había invitado a dos escritores mexicanos al Congreso de Madrid. Esos dos escritores eran Carlos Pellicer y yo. Los que habían propuesto nuestros nombres eran, por una parte, Alberti y por la otra, Neruda. ¿Usted conoció a Alberti? Yo conocí a Alberti, Alberti me conocía, y yo no conocía a Neruda, pero yo le había enviado mi libro a Neruda, y a Neruda le había gustado mucho mi libro. Raíz del hombre, ¿no? Raíz del hombre, el libro de poemas le había gustado bastante a Pablo, de modo que Pablo, él lo cuenta un poco en sus memorias, dice que uno de los primeros que habló de mí fue él, y es verdad. Así que, y a Pellicer, pues Neruda lo conocía, y también Alberti, porque había estado en México Alberti, y había conocido a los poetas del grupo contemporáneo, y a mí también. Y claro, el único que tenía actitudes de tipo político, social, de este grupo era Pellicer. Sin embargo, Pellicer no lo sabía, a pesar de que vivía en México. Y a mí me habían enviado por correo ordinario la invitación. Y claro, como en aquella época no había
comunicaciones normales, sino la comunicación aérea. Y ellos lo habían enviado por correo ordinario, nada más había un barco que iba cada mes de Veracruz a Mérida, pues la invitación hubiera llegado un mes después. La firmaba Juan Marinelo. Esta actitud un poco jesuítica me llenó de tristeza, porque aunque yo no formaba parte de la LEAR, yo era amigo de ellos. Sin embargo, llegué a la oficina de la LEAR, les hice las preguntas del caso, me dijeron que sí había la invitación, y entonces me dijeron que había otro delegado que era el representante de la LEAR, el presidente de la LEAR, que era el escritor José Mancisidor, un escritor que siempre fue stalinista, pero en lo personal siempre fue un hombre cordial, hay que decirlo, ¿no? Y entonces la Secretaría de Educación, creo, dio un poco de dinero para pagar el tercer pasaje. Y así fuimos a España. Y cuando llegamos a París, en la tarde, ¿cuál no sería mi sorpresa? Hacía un calor terrible, cuando en la estación estaba Pablo Neruda, que gritaba Octavio Paz, Octavio Paz. Yo me conmoví mucho, yo admiraba muchísimo a Pablo, ¿no? Estaba Neruda, y con Neruda estaba un poeta, que después, un poeta muy importante, aunque yo repruebo mucho su vida, Luis Aragón. Estaban Luis Aragón, Pablo Neruda y un fotógrafo. Era el director de Sessoir, ¿no? En aquella época sí, ya acababa de ingresar al Partido Comunista Francés, sí. Era la gran figura intelectual de Francia, al lado de André Gide y de André Malraux. Sí. Bueno, Aragón y Neruda nos llevaron a nuestros hoteles y esa noche fuimos a una cena en la cual se despedían los delegados que iban a España al Congreso. Nosotros no teníamos visado todavía. Al día siguiente íbamos a conseguir el visado. Ahí conocí en esta cena a César Vallejo y a otros más. Pero el que me sorprendió fue Vallejo. La figura de Vallejo, la cara de Vallejo, una cara ascética. Se habla mucho de Vallejo como figura de un indio. Yo no lo encuentro casi hindú. Lo encontré casi un hindú, ¿no? Una figura, no era muy alto, la cara comida, moreno, y una especie de intensidad y dulzura y timidez, las tres cosas juntas. Con su mujer, que era una francesa, Georgette, inteligente, bonita, llena de vivacidad. Bueno, y que estaba muy enamorada de César. Lo defendió toda su vida. César era un hombre un poco indefenso ante la vida. En esa noche Neruda dijo un poema, nos fuimos a dormir. Al día siguiente, en la mañana, Neruda pasó con su mujer, con Delia del Carril, la hormiguita, a mi hotel, nos llevó a la embajada española para que nos diesen el visado. A la salida, otra sorpresa, fue un día prodigioso, nos encontramos al que era attaché cultural, agregado cultural de España republicana en París, Luis Buñuel. Fue la primera vez que vi a Luis Buñuel. Luis Buñuel nos acordaba, hace poco le recordé, me dijo, no, yo no me acordaba, pensé que nos habíamos visto primero en París, en casa de los Boutul. No, le dije, en París la primera vez fue en el año 37. Esa tarde tomamos el tren para ir a España. Llegábamos un poco tarde, el Congreso esa noche comenzaba el Congreso, y íbamos en el mismo vagón varios escritores, uno que se había retrasado, luego diré quién era. Los otros eran escritores ingleses y franceses que no podían atravesar fácilmente la frontera por aquella cosa de la no intervención. Entonces tenían que bajarse del tren, caminar por unos veredas en la montaña y luego tomar el tren. Éramos este grupo. André Malraux, Steve Spender, el poeta inglés, una escritora inglesa, no me acuerdo ahora cómo se llama. María Luisa Strom se llamaba. María Luisa Strom y su amiga, después Ilia Ehrenburg. Neruda y los hispanoamericanos que éramos Guillén, Marinelo, Pellicer, Mancisidor y yo. Muy bien. En un momento dado se levanta Neruda y me dice, oye Octavio, dile a Carlos Pellicer, que por qué no vamos a tomar una cerveza o un refresco al salón-restaurante. Está solo. Fuimos al salón-restaurante de aquel pequeño tren y estaba Ehrenburg esperándonos. Entonces nos sentamos con Ehrenburg, empezamos a conversar en francés. Ehrenburg no hablaba español y
claro, la conversación inmediatamente se derivó hacia México. Yo le dije que bueno, yo lo admiraba mucho, que había leído su novela famosa, Julio Jurenito, en la cual el personaje es Diego Rivera. Entonces se rió mucho, entonces nos preguntó cómo estaba Diego Rivera. Y le dije, yo no lo conozco, pero el poeta Pellicer lo conoce. Entonces, ¿cómo está? Entonces Carlos le dijo que estaba muy bien, que vivía con Frida Kahlo, en fin, le contó esas cosas más o menos triviales de la vida diaria, pero finalmente poco a poco fue contándole más cosas y me di cuenta que Ehrenburg tenía una actitud más bien ambigua frente a Rivera. Por una parte porque Rivera era trotskista en aquella época, y segundo porque yo creo que a Ehrenburg le pareció que el camino que había tomado la pintura de Diego Rivera no era la que le hubiera gustado. Habían sido amigos en París y le parecía que la época cubista profetizaba otro tipo de pintura. En fin, eso no tiene importancia. De pronto, Ehrenburg le dice, bueno, y Trotsky vive ahí, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Y ustedes lo conocen? Dijo, nos preguntó Ehrenburg. Dicen, yo me quedé callado. No lo conocí en efecto. Entonces Carlos Pellicer, con una especie de inocencia extraordinaria o de sabiduría infinita, le dijo, yo he tenido el honor de conocer al señor Trotsky, a Monsieur Trotsky, dijo, he tenido el honor de conocerlo en casa de Diego Rivera, en casa de mi amigo Diego Rivera. Ah, sí, le dijo, ¿y cómo es? Ah, es un hombre muy inteligente y además yo creo que es un excelente crítico de arte. Lo cual es muy cómico porque, por una parte, todo el mundo se rió. Les pareció que aquello era una boutade, un chiste de Pellicer. No era un chiste. En realidad, Trotsky siempre pensó que si no hubiera sido el organizador del Ejército Rojo y el rival de Stalin y el compañero de Lenin, hubiera sido un gran crítico de arte. No sé si usted lo sepa, Luis Mario, ¿lo sabía? No, no sabía. Bueno, en algunos... Pero era un hombre muy sensible. Sí, era un hombre sensible al arte. Claro. Y entonces le dijo Ehrenburg, nada más, y nada más le dijo. Y Pellicer le contestó, no, también es el mayor agitador político que ha conocido la humanidad desde la época de San Pablo. Aquello cayó como un chubasco de agua fría, todos nos quedamos aterrados, era en plena época stalinista, nos quedamos aterrados. Ehrenburg palideció, se levantó, dijo con permiso y se fue. Ni nos volvió a hablar. No, le producíamos terror. Y Neruda me dijo, Octavio, hay que vigilar a este poeta católico porque nos van a fusilar por culpa suya. Sí, la atmósfera del Congreso de Escritores es el comunismo staliniano. Ortodoxo, claro. Sí. Pero usted se percató eso ya en el Congreso. Bueno, me Octavio, percaté ahí. empezó. Yo me había percatado desde antes porque había tenido con mis amigos mexicanos grandes discusiones a propósito de si el Frente Popular realmente era la respuesta a la amenaza del fascismo, si el estalinismo era la respuesta o bien no, etcétera, ¿no? Pero, claro, yo me daba cuenta de eso y militábamos todos un poco de mala gana. De ahí mi amistad con el grupo de jóvenes poetas españoles, que por una parte decían, bueno, hay que defender a la República, cueste lo que cueste, y eso es lo esencial. El enemigo número uno es el fascismo, y en consecuencia hay que pactar con todo. Ya luego veremos qué pasa. Sí, porque era claro, ¿no? Es decir, el Congreso se hizo como una ayuda y un apoyo moral al pueblo español, pero primero había que estar en el apoyo del comunismo estaliniano, Bueno, no se decía claramente. Pero no, era un poco eso, ¿no? Claro, ya en el primer Congreso había habido esto, y Gide había oscilado, Sí. varios habían oscilado, Waldo Franja había oscilado, pero en el segundo Congreso había escritores que no eran de ninguna manera comunistas, como Julián Banda, Carpentier, que en aquella época no era comunista. Muchos no éramos comunistas, ni mucho menos, pero estábamos unidos por aquella doctrina del antifascismo. Era un sofisma, Sí. pero era un sofisma muy difícil de deshacer, porque es verdad que Hitler y Franco y Mussolini constituían una amenaza, ¿no? Claro. Así que era muy difícil, había una especie de... Pero desde el principio nos dimos cuenta y quisimos luchar contra eso. Al mismo tiempo había figuras tan ejemplares como Machado, que estaban de este lado, y también Juan Ramón Jiménez. Era importante. Yo creo que otro de los grandes fallos de la cultura hispánica es que entre la gente de habla española en aquella época no se desarrolló un pensamiento crítico.
El marxismo, por una parte, la parte positiva, diríamos, del marxismo, es que es crítico. Y eso no había penetrado profundamente en lengua española. Incluso las tendencias críticas de la enciclopedia también penetraron mal y tardíamente. En consecuencia, durante mucho tiempo, en lengua española no hubo grandes análisis teóricos de lo que significa realmente el comunismo. Fue necesario que lo hicieran antes, en primer lugar los rusos, los disidentes rusos, de la oposición de izquierda y la oposición democrática de Rusia, y después pues gente como Bertrand Russell en un momento dado, Gide en otro momento, tantos, ¿no? Claro. Pero en lengua española fue tardío. Oye, qué bueno, Octavio, que saca lo de Gide, porque me gustaría que nos hablara un poco de esto, es decir, como sabemos, haciendo un poco de historia, pues Gide, que era el escritor mimado realmente por la Revolución Rusa, el escritor occidental más mimado por los años 36, precisamente va a la muerte de Gorky, conoce antes de la muerte, 2 o 3 días antes, a Gorky, da el discurso en la Plaza Roja, en Moscú. Sucede que va y escribe a su regreso un libro conocidísimo, ¿no es cierto?, que es Retour d'Urs. A su atacado libro, él se defiende con otro libro, más bien un folleto, ¿no es cierto?, que es Retouche, ¿no?, a mon Retour d'Urs, ¿no? Sí. Libros que en definitiva es esta necesidad crítica que usted hablaba de los primeros tiempos del marxismo. Es decir, él lo que pone a jugar en su libro es una advertencia más bien a la Revolución Rusa, que por un exceso de burocratismo, de servilismo, pues podría anular esa efervescencia y ese sentido libertario de los primeros tiempos de la Revolución Rusa. Digamos, es un libro moral, pero fue verdaderamente calumniado en el Congreso, ¿me entiende? Que supongo que dirigido por todo esto. ¿Por qué no nos cuenta cómo estuvo? Cuando yo llegué a París, de lo que se hablaba sobre todo, era del libro de Gide. Y claro, cuando Pellicer me habló, yo no lo había leído, yo creo que Pellicer lo leyó un poco, hablamos bastante, y claro, con algunos amigos, pero no era fácil hablar de ese tema, pues había una atmósfera de, usted conoce ese tipo pues no diríamos terror, pero sí de presión psicológica y moral. Es difícil enfrentarse a todo esto. En Madrid se discutió el tema de Gide. Hubo unos ataques muy violentos de los soviéticos y después un deplorable discurso de Bergamin, en el cual dijo simplemente que Gide se decía amigo de España, pero que él se rehusaba a aceptar esa mano tendida que le daba al pueblo español Gide, porque decía, la Unión Soviética son los amigos, es el país que ha ayudado a España y que ayuda a España. Ser enemigo de la Unión Soviética es ser enemigo de España. Sí, bueno, esto era, como usted dijo hace poco, antes que es un silogismo, ¿no? Es un silogismo, pero más que un silogismo es un tipo de razonamiento absolutamente inmoral y reprobable, ¿no? Y en todos sentidos. Gide tuvo el buen gusto, yo no sé si ha leído el diario de Gide, en el diario de Gide hay 2 menciones a Bergamin diciendo, y ahora sé que mi amigo Bergamin me ha atacado, porque Gide se sentía amigo de Bergamin. Bueno, el único que lo defendió fue Malraux. No, lo defendió también el poeta Jeff Last, un poeta holandés. Lo defendieron algunos poetas, pero sobre todo lo defendió Malraux. Malraux hizo una defensa muy valiente de Gide. Todo el mundo dijo, bueno, Malraux tiene que defender a Gide. Valiente, pero tampoco franca, como todo lo que hacía Malraux, un poco demasiado brillante, retórico y como luminoso y equívoco, diría. Ambivalente. Ambivalente, siempre. ¿Usted recuerda el discurso? Sí. En los latinoamericanos nos juntamos para discutir el tema y estaba Neruda, estaban los argentinos, no me acuerdo quiénes eran. Córdoba, que era un hombre absolutamente ortodoxo y obtuso, además, González pobre. Tuñón, González Tuñón, que también era bastante mal poeta. Bueno, había una serie de escritores y, claro, presidió la reunión Marinello, que era el que tenía más autoridad, era muy respetado. El Partido Comunista le daba mucha importancia a Marinello y decidieron aprobar y votar por la mención de censura a Gide. El único que objetó esto fue Pellicer y dijo que él no podía
aceptar que Gide fuera un reaccionario, ni mucho menos. Entonces, yo dije que yo me unía a las ideas de Pellicer, y en el momento de la votación hubo 2 abstenciones, la mía y la de Pellicer, mejor dicho, la de Pellicer y la mía, puesto que él fue el que tomó la iniciativa y el que tuvo la acción más decidida, ¿no? Pero los demás no nos vieron mal, pensaron que era una debilidad, en mi caso una debilidad de jovenzuelo, sí. En el caso de Pellicer una debilidad de esteta. Y desde el punto de vista humano, ¿qué considera lo más importante, lo más aleccionador de su estancia en España durante plena guerra civil? Lo que tiene interés para mí en aquella época fue, en primer lugar, que conocí a muchos poetas, a mucha gente que yo no conocía, y que fui amigo de los jóvenes españoles y de otros más, ¿no? Pero también yo creo que la gran experiencia fue conocer, por una parte, al pueblo español. Es decir, la verdad de la guerra. No era lo que decían mis poemas. La verdad de la guerra es que había hambre, caían bombas, la gente tenía miedo, la gente tenía desesperación, la gente no estaba contenta con muchas cosas que pasaban del lado republicano, pero al mismo tiempo tenía verdadero horror de lo que podría ocurrir cuando llegasen las tropas de Franco. De modo que era una situación realmente dramática. Y en ese momento yo me iba mucho a las tabernas para hablar con el pueblo español. Y ahí, claro, empecé a conocer partes de la realidad española que yo no conocía. Por ejemplo, aquellos paseos cuando los milicianos asesinaron gente impunemente, ¿no? Exactamente. Esto me impresionó mucho, hablé mucho con León Felipe de estos temas y me mostró otro rostro. Pero claro, esto no me hizo más amigo de Franco, porque allá era el Estado, era el Estado mismo, y además con la bendición de la Iglesia, el que realizaba los fusilamientos. Mientras que de este lado había habido grandes cosas terribles, lamentables, como muchos asesinatos, sobre todo en Madrid, pero y también venganzas particulares, ¿no? En fin, esto lo recuerdo porque muchos años después leí el libro de este escritor francés católico, Bernanos, Los grandes cementerios bajo la luna. Bernanos era un escritor conservador, fue a España para estar del lado de Franco y se quedó horrorizado con lo que había visto. Y escribió este libro de denuncia de las atrocidades franquistas. Sin embargo, 2 escritores europeos, Orwell y Simone Weil, del lado republicano, también denunciaron. Y esto es lo que a mí me parece que no hicimos bien los demás, y ahora me doy cuenta que el deber de un escritor es no solamente, evidentemente, mostrar los crímenes de los enemigos, sobre todo esos enemigos son los enemigos también de la libertad, pero no ocultar los crímenes de su propio partido, claro, o de su propio país, sí. No, ¿verdad? Claro. Esto de que aquella frase del doctor Johnson sobre el patriotismo es absolutamente exacta, ¿no? Ni el patriotismo, ni la lealtad ideológica, ni la lealtad religiosa pueden justificar que uno sea cómplice de los crímenes de su partido, o de su familia, o de su casa. Claro. Bueno, pues imagínense usted que llegamos, el Congreso terminó, nos quedamos en España, yo estuve en el Frente del Sur, visité el sur, había un guerrillero mexicano por ahí, Juan B. Gómez, también por ahí andaba Siqueiros, y quise estar en las brigadas internacionales, pero me disuadieron. Alberti fue uno de ellos, varios, no sé si él se lo recuerde, dijeron que era un error, que me iban a matar, que para qué, yo quería ser comisario político, que para qué, que además yo no tenía preparación política realmente, ahora me doy cuenta, para ser propietario, para haber sido comisario político, me hubieran fusilado quizá los mismos republicanos, hubiera dicho barbaridad y media, pero en fin, me dijeron que no, que yo tenía que ir a México para hacer labor de propaganda, así es que me rehusaron, lo cual fue una bendición. Fui a dar a Barcelona, y en Barcelona la Sociedad de Amigos de México, en la cual había algunos anarquistas y catalanes republicanos, organizaron un gran meeting de amistad entre Cataluña y México. E invitaron para que yo hablase. Había varios oradores, uno de ellos era yo. Octavio, usted siempre ha contado, a veces un poco ligeramente, por eso le voy a pedir que en este momento se detenga, sobre su amistad con el combatiente anarquista, el joven combatiente anarquista José Bosch, sí, y al quien usted le dedicó una elegía, escribió, sí, una elegía. ¿Por qué no nos cuenta? Sí. Porque pienso que eso está muy relacionado con el ambiente político y las, sí, tensiones políticas. Mire, ¿no? Usted, una de las gentes que me orientó más, que me impulsó más a mí y a mis amigos
cuando estábamos en la escuela secundaria, hacia lo que llamaríamos el radicalismo político y social, era un joven español un poco mayor que nosotros, que se llamaba José Bosch. Este José Bosch era un catalán, hijo de obreros anarquistas catalanes. Era un chico muy inteligente y que, mayor que nosotros, pues yo me acuerdo que en la escuela secundaria me prestó los primeros libros que yo leí, los primeros folletos más bien, de Kropotkin, Eliseo Reclus, todos los escritores anarquistas de aquella época, Bakunin, etc. Y también, claro, los españoles. Así es que, y cuando en 1929 vino la campaña vasconcelista, bueno, primero vino la gran huelga de 1929, y Bosch fue uno de los líderes de mi escuela, de la escuela secundaria. Nos expulsaron a él y a mí de todas las escuelas, porque habíamos echado unos discursos ahí un poco incendiarios, y Bosch, en lugar de volver a la escuela, cuando se reanudaron los cursos, se lanzó de lleno a la campaña del vasconcelismo, aunque él no era mexicano, es que era muy arriesgado. Si lo hubiera cogido la policía, lo hubieran podido expulsar del país. Terminó el año, vino la derrota del vasconcelismo, entramos a la Escuela Nacional Preparatoria, fundamos una organización que se llamaba Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino, y empezamos a trabajar, a estudiar, etc. Y de pronto hubo una visita de estudiantes norteamericanos. Era la época de Calles. El presidente no era Calles, pero ¿quién era el presidente? Pues era Ortiz Rubio, me parece. Ortiz Rubio, claro. Una visita de estudiantes norteamericanos y un orador que después fue famoso como hombre de izquierda y amigo de Lombardo Toledano, fue el encargado de darles la bienvenida. Era un chico que hablaba bien inglés, estudiante como nosotros, aunque no era amigo nuestro, e hizo un discurso en el cual se presentaba a México como una suerte de paraíso democrático y revolucionario, toda la demagogia de la revolución. Nosotros le silbamos, dijimos que era mentira, y se armó un gran escándalo, los estudiantes norteamericanos se quedaron sorprendidos, y cuando terminó este gran escándalo, la policía nos esperaba y aprendió a varios, nos liberaron inmediatamente. Duramos 24 horas en los separos de la inspección de policía. El rector de la universidad nos liberó, pero entre los aprendidos estaba Bosch. Y Bosch era español. Y además la Secretaría de Gobernación tenía pésimos informes, entonces le aplicaron el 33. Hicimos muchas protestas, no fue posible, lo expulsaron del país. Y fue a dar a España. Se perdió Bosch, pero siempre quedó la leyenda de Bosch. Cuando estalla la guerra de España, el periódico El Nacional publicaba listas de muertos en el frente de Aragón. No sé por qué siempre en el frente de Aragón. Y Bosch era catalán. Y claro, un buen día, uno de nosotros, no me acuerdo, uno de mis amigos, dijo, leí ayer que José Bosch murió combatiendo en el frente de Teruel. Y esto para mí, para mis amigos, para todos nosotros, fue una especie de bautismo de sangre. Ya no solamente teníamos un líder, un guía, un iniciador, un profeta, porque realmente nosotros ya éramos marxistas o marxistoides, y él era anarquista, pero en fin había sido el que nos había iniciado, ya teníamos una víctima, un mártir. Y claro, yo escribí ese poema. ¿Nos puede leer algunos después? Pero le voy a contar porque es muy notable sí. Lo que pasó. Ese día, años después, ¿no? Meses después, voy a España y en Barcelona me invitan a que participe en este meeting por la amistad entre México y Cataluña. Había bastante gente, hubo himnos, discursos, bueno, todo este ritual ritual revolucionario. Y cuando tocó mi turno, pues yo me adelanté con yo dije, yo no voy a decir un discurso, soy un pésimo orador, lo que voy a hacer es que voy a leer mi poema. Además es un poema a un joven catalán y muerto peleando en el frente de Aragón. Entonces me adelanto para leer mi poema y ¿qué veo? En la primera fila José Bosch. Bueno, me quedé aterrado, era bastante cómico, era absolutamente cómico, ¿no? No dije nada, cambié, no dije José Bosch, dije a un joven muerto enfrente, así se llama ahora el poema. Lo dije muy mal, todo el mundo se quedó muy decepcionado de mí. Terminó el meeting y a la salida había una gran oscuridad en la noche, en aquella época no había alumbrado eléctrico por miedo a los bombardeos aéreos,
y en la calle, caminando, yo iba rumbo al hotel, una sombra pasa corriendo y me deja un papel. Llegando al hotel, veo que el papel decía, nos vemos mañana en tal sitio, en las Ramblas, a tal hora, no le digas a nadie esto, Genial. José Bosch. Bueno, no me acuerdo a qué hora era, a las 5 o 6 de la tarde, estaba yo puntualmente en las Ramblas, era ya el otoño, comenzaba el otoño, ese otoño europeo, hacía un poco de frío, viento, y estaba ahí Bosch, como de joven, como cuando yo lo había conocido cuando éramos adolescentes en la escuela secundaria. Siempre los sacos se le quedaban un poco estrechos, era un poco prógnata, un poco así la barba arrogante. Lo encontré más nervioso, y muy nervioso, entonces me contó que estaba escondido, que vivía en casa del presidente de la Generalidad de Cataluña, Companys, que luego lo fusilaron, pero vivía en los cuartos de la servidumbre, porque había compañeros suyos, formaban parte de la servidumbre de la Generalidad, del gobierno, que le habían dado un cuarto, y ahí estaba escondido. Entonces me contó que él había participado con los obreros y los dirigentes anarquistas y los del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, en los sucesos de mayo de aquel año, que había habido una matanza terrible y que lo buscaban la policía para matarlo. Entonces me dijo, todo lo que tú estás defendiendo es un error infinito, absolutamente. Esta gente que está en el poder nos va a entregar a Franco. Bueno, no se puede ganar. Ellos dicen que primero hay que ganar la guerra y luego hay que hacer la revolución. Nosotros dijimos que para ganar la guerra hay que hacer la revolución. Bueno, probablemente Bosch no tenía razón, pero sí me llenó de horror y de tristeza ver que estaba escondido y que estaba perseguido justamente por aquellos por los cuales todos estábamos peleando. Pero esta fue mi última experiencia hispánica y me quedé como con una herida, porque por una parte me prometí no hablar con nadie de eso, ahora sí, pero en aquella época me parecía una traición hablar de eso, y al mismo tiempo me parecía espantoso que me hubiera pasado a mí esto. Así que ahí empezaron, digamos, mis dudas. Habían empezado antes intelectualmente, pero lo que llamaríamos mis dudas o mis escrúpulos de orden moral y existencial empezaron ya de un modo más claro en este final de estancia en España, cuando vi a José Bosch, a mi viejo amigo. ¿Qué pasó con él? No sé. Usted nos habló ya de Neruda, nos habló un poco de Vallejo. ¿Qué nos dice de Huidobro? Bueno, ahí está. Cuando yo llegamos a Valencia un poco tarde, durante el Congreso, un poco tarde, al día siguiente, y Neruda, Malrotto de este grupo en varios automóviles, y en ese momento el Congreso celebraba un gran banquete, lo cual para mí fue escandaloso, porque la gente tenía hambre, y que el gobierno español hubiera hecho este gran sacrificio, y les diera de comer a esos intelectuales, que no hacían sino discursos, en los que la gente no comía, me pareció escandaloso. Pero en fin, llegamos, saludamos a todo el mundo y yo estaba deslumbrado porque de pronto me decían, ese señor es Tristán Tzara. Y yo había leído a Tristán Tzara, pero no sabía nunca que le iba a dar la mano, yo tenía 23 años. Y luego me decían, ¿y aquel es Julián Banda? Pues también, Spender había viajado conmigo. Bueno, Cuesta me había leído unos poemas de Spender un poco antes de salir. Así que estaba yo muy emocionado. Y de pronto, este es Vicente Huidobro. Y Huidobro me dio un abrazo y me saludó a la francesa. Era totalmente afrancesado, dándome 2 besos. Lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque que lo hiciese eso Tzara o los franceses, pero un hispanoamericano me pareció lo más raro. No pude hablar apenas con él, me pareció lleno de vivacidad, inteligencia. No lo vi ese día, nos fuimos en automóvil a Madrid esa tarde. Al día siguiente estaba Miguel Hernández, que se puso a cantar, cantaba muy bien, tenía una voz espléndida, y Cernuda no estaba, era un hombre solitario y no iba a estas reuniones, con cierta razón por lo demás. Alberti nos estaba esperándonos en Madrid. En Madrid la vida era bastante divertida porque Alberti vivía, la Alianza de Intelectuales vivía en un palacio de los duques de Heredia Espínola. Era un archivo extraordinario. Había cartas de Quevedo, tenían miles de cosas. Y además tenían toda clase de trajes. En cada ropero, en cada closet, había cientos de trajes.
De modo que los Alberti, en plenos bombardeos y un poco para curarnos del miedo y de la angustia de la muerte, hacían frecuentemente fiestas de disfraz. Y todos nos disfrazábamos con los trajes que encontrábamos. Había trajes de toreros, de cocheros, de nobles del siglo XVIII, en fin, era maravilloso, ¿no? En sus memorias, Neruda relata una anécdota acerca de un problema que tuvo Vicente Huidobro con un taxi y unas maletas. ¿Lo recuerda usted? ¿Ocurrieron los hechos como los cuenta Neruda? Neruda no podía ver a Huidobro. En Madrid yo vi bastante a Huidobro, hablé con él, no demasiado como hubiera querido, pero un buen día se me acercó Neruda, que era mi verdadero amigo, al cual yo quería, me dijo: Octavio, no hables con ese farsante. Pero y esta cosa de las maletas y del escándalo Bueno, ahí que está, cuentan sí, las memorias. eso lo cuenta. Bueno, tiene mala memoria porque él dice que íbamos en el tren y que había unas maletas de Huidobro, que Malraux se puso indignado. Huidobro no viajó con nosotros en el tren, ya conté quiénes íbamos en ese tren. No. En realidad lo que ocurrió fue que Huidobro, cuando llegamos a Madrid en un automóvil, dejó el automóvil y lo tomaron otras gentes, creo que Tolstoy, el escritor ruso. Entonces sí tuvo una discusión muy violenta Huidobro, y tenía razón, porque el otro se había sentado en su vehículo, ¿no? Que nos habían dejado sus vehículos para poder usarlos durante el Congreso, ¿no? Pero no es como lo cuenta Neruda. No, ahí Neruda, no sé, bueno, a veces uno en sus memorias, sin darse cuenta, modifica la verdad, llevado por los olvidos, por las pasiones. En fin, Freud ha examinado eso bastante bien. Pero antes de Freud, los moralistas franceses, La Rochefoucauld, lo dijo claramente, ¿no? Yo creo que en esto había, no diré mala intención, pero sí esa profunda antipatía que le tenía Pablo a Huidobro. Claro. Fue tristísimo porque, claro, el otro tampoco era un personaje totalmente irreprochable, era un ser muy vanidoso. Eran dos vanidades, la vanidad del volcán, Neruda, y la vanidad del ciclón, Huidobro. Entonces, claro. A mí me gustaría insistir, Octavio, sobre los problemas de tipo ideológico, por lo menos con un último problema de tipo ideológico. Es decir, usted ha justificado en las primeras preguntas que por razones ambientales o históricas usted se veía comprometido, ¿no es cierto?, a esta corriente. Espontáneamente, claro. No, por supuesto. Además yo creía que era lo que había que hacer. Pero usted justificó esto, ¿no? Ahora, ¿usted no había pensado en ese momento en otras posibilidades o en otras alternativas como escritor frente al mundo, digamos? Es decir, por un lado estaba el surrealismo, que usted después, ¿no es cierto?, un movimiento que después usted simpatizó, incluso estuvo muy próximo a él. Había, si quería mantenerse en la izquierda, pues otra actitud, que era la del escritor revolucionario a lo León Trotsky. O en última instancia estaba, ¿no es cierto?, la independencia exclusiva suya del escritor, que es la que usted en este momento, digamos, lo acepta, ¿no?, y la vive, ¿no?, con esta independencia. ¿Usted no había pensado en esas alternativas? Sí, cómo no. Yo creo que yo le dije al principio que había la sombra de Trotsky, las críticas de Trotsky. Después, no solamente la crítica de Trotsky, cuando regresamos a México con la experiencia española, pues cada vez tuve más problemas, ¿no? Después vino el pacto germano-soviético y vino el asesinato de Trotsky. Dos cosas que me causaron horror. Pero también vinieron nuestras disputas en la revista Taller con los comunistas por el problema de la libertad del arte. Es decir, por el problema del realismo socialista. Es decir, yo siempre me opuse al arte como propaganda. Todo esto me acercó a otro grupo de escritores. En ese momento, ya en México, en 1940 y tantos, ya de revuelta de España, conocí a un grupo de escritores que más o menos estaban cerca de Trotsky, pero que tenían también habían tenido dificultades muy fuertes con él. Pienso en Victor Serge y en Jean Malaquais, y después en un poeta surrealista, Peré. Fui amigo de todos ellos, empezaron a colaborar ellos en la revista El Hijo Pródigo. Si usted examina El Hijo Pródigo, verá que en los primeros números hay una actitud muy independiente frente a este realismo socialista y frente a esta confusión que ha seguido en México, entre lo que llamaríamos las necesidades políticas de la Unión Soviética y las actitudes de los escritores mexicanos. Bueno, esto empezamos a combatirlo nosotros en El Hijo Pródigo desde el baluarte de la independencia del arte. Y mi evolución se precipitó gracias, yo creo, a la amistad de Serge, sobre todo
y también de Malaqué y de Pérez. Esto fue fundamental para mí. Después me fui de México. Estuve muchos años fuera de México, primero en los Estados Unidos. Ahí conocí a otros escritores, conocí a algunos escritores del grupo de Partisan Review, que también habían sido trotskistas, conocí después a los surrealistas. Entonces, digamos que desde el punto de vista fue una evolución lenta, pues yo creo que es como una suerte de pasión que uno se cura lentamente, ¿no? No es fácil salir, es como esos sacerdotes que cuelgan los hábitos, pero siguen rezando y después dejan de rezar, ¿no? Poco a poco. De modo que esta evolución siempre es lenta. Empezó primero en términos estéticos, luego vino el rompimiento por lo de Trotsky, etcétera, y finalmente el rompimiento se dio más tarde, total, pero al principio no de un modo explícito, sino implícito, diríamos, ¿no? Sí ahora creo en el escritor independiente. Creo que que la guerra de España me enseñó muchas cosas. La primera, que sí hay causas en el mundo. Es decir, que cuando Javier Villaurrutia y otros amigos míos a los que admiraba y yo respetaba me decían, todo es lo mismo, no es verdad. No todo es lo mismo. Hay causas, todo es relativo. Es evidente que nada es perfecto en la Tierra, pero que tenemos valores que defender. Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia. Ahí donde el régimen, por más injusto que sea la sociedad, por más grave que sean las diferencias de clase, ahí donde hay libertad hay posibilidades de cambiar a la sociedad. Ahí donde no hay libertad no hay posibilidades de cambiar, sino simplemente de reforzar la injusticia y la tiranía. Esto me parece a mí un axioma. La segunda enseñanza, más íntima, diríamos, más para escritores, es que el deber del escritor es ser independiente. La idea que está ahora de moda de este gran filósofo italiano Gramsci, sí, del intelectual orgánico, a mí me parece terrible. Yo creo que el escritor orgánico, pues ya lo conocemos, es el escritor medieval, es el escritor de la época absolutista, es el escritor integrado a la sociedad. Yo creo lo contrario. El escritor de partido, sobre todo, ¿no? O de iglesia, sí, o del Estado, ¿no? Yo creo en lo contrario. Creo en el escritor fuera, en el escritor marginal, que se equivoca. Claro, la independencia nunca puede ser absoluta, nunca es total, pero el escritor que se equivoca desde su soledad, que habla desde su cuarto, no desde la verdad del partido o de la iglesia. Esto a mí me parece fundamental. Esas son las dos grandes experiencias españolas. Y una más, diría yo, que es la más entrañable para mí, haber conocido el pueblo español. Yo sí creo mucho, Luis Mario, en la cultura hispánica. Sí creo que usted, que es argentino, y yo que soy mexicano, pertenecemos a la misma civilización. Y que eso nos distingue completamente, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Para hablar de lo que está enfrente de nosotros, y mucho más del mundo ruso, ¿no? Pertenecemos y esta es una civilización y tenemos que defenderla. Pero claro, es una civilización que ha tenido enormes fallas. Por ejemplo, es una civilización que no ha desarrollado bien la democracia. Tenemos democracias imperfectas. Los pobres españoles solo hasta ahora tienen democracia. Nosotros tenemos una muy imperfecta democracia. Bueno, todo esto hay que defenderlo. Pero España me dio a conocer el pueblo español. Y el pueblo español me dio a conocer la antigüedad de México. Así como cuando yo me fui a España, yo estaba en Yucatán. ¿Y dónde estaba yo? Estaba pasando unos días en Chichén Itzá. Ahí me llegó el telegrama en que me decían, estás invitado al Congreso de Escritores en España. Entonces yo estaba viendo el mundo maya y estaba descubriendo el mundo indígena. Y aquello me fascinó, en el juego de pelota. Me pareció extraordinario, me pareció que nuestro pasado era tan grande como el de los griegos o el de los chinos o el de los egipcios, ¿no? Y cuando fui a España, vi otro pasado. Entonces, sí, esto me reconcilió con mi gente, con la gente de mi civilización, de mi cultura, de mi historia. Ya para concluir, quisiera repasar un tema. En España, durante la Guerra Civil, había dos bandos, fascistas y republicanos. Usted dijo que en esas circunstancias optó por la independencia. Yo quiero preguntarle, en una situación como la que vivió España entre 36 y 39, o en otra muy distinta, como la del México actual, ¿se puede ser un escritor
independiente? Yo creo que sí, mire usted el ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo en España de Bernanos, escritor católico conservador, que va cerca de los ejércitos de Franco y descubre que aquello es el mal. Tenemos el ejemplo de Orwell, que denuncia los horrores que hicieron los comunistas en Cataluña. De Simone Weil, que dice que también hubo crímenes del lado republicano. Y tenemos en el siglo XX otros grandes ejemplos. Tenemos los ejemplos de los alemanes que resistieron a Hitler. Tenemos los de las víctimas. Tenemos el ejemplo, ahora, pues tenemos el ejemplo de todos los disidentes rusos, y de los disidentes polacos, y de los checos, del escritor Kundera, de Solzhenitsyn, de tantos escritores, de los polacos, de Miloš, en fin. ¿Cómo no vamos? Sí, yo sí creo en la independencia, no absoluta, ¿no? Pero sí creo en la independencia. Y creo que la independencia, pero la independencia no es un privilegio de los escritores. Si un escritor es independiente, es que un obrero también es independiente. Es decir, no podemos decir, bueno, un régimen persigue a los intelectuales, pero no persigue a los obreros. No es cierto. Si un régimen persigue a los intelectuales, también persigue a los obreros y también persigue a los sacerdotes y a todo el mundo. Y si un régimen no deja libertad de asociación a los obreros, si no deja libertad de creencias a la gente, ese régimen también persigue a los escritores y persigue a la cultura. No, y la independencia es una lucha y una conquista, ¿no? No es una facilidad, no Claro, se nace independiente. Claro. No, nadie es independiente. Todo esto, usted lo ha dicho de un modo admirable. La independencia, la libertad se conquista. No es una herencia, no se nos da. Y Octavio Paz sería el ejemplo de escritor mexicano independiente, ¿no? Que usted Sí, estoy totalmente seguro que sí. Bueno, yo no sé, yo creo que ha habido otros. No digo que es el único. Luis Mario, ¿no? usted es independiente y hay muchos. Mire usted, Cosío Villegas fue independiente, José Revueltas fue independiente, José Vasconcelos fue independiente. Cito a un escritor conservador como Vasconcelos, a un escritor revolucionario como Revueltas y a un escritor liberal como Cosío Villegas. Bueno, pues estos son los ejemplos. Y actualmente tenemos muchos jóvenes, más jóvenes que yo, que son muy independientes. Perfecto, pues con esto terminamos. Muchas gracias por su presencia aquí, Luis Mario Schneider. Gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muy buenas noches.